de un periodo y no recuerdo los otros dos nombres, me acuerdo sus nombres y no sus apellidos, ¿no? Pero en todo caso, esos datos están puntualizados en mi informe de gestión. Cuando usted lo reciba podrá revisarlos, ¿no? Nos hubiera gustado que sea más proactiva y que entregue el informe ahora. Porque disculpe, no le dan la palabra. Disculpe, no le dan la palabra. La dinámica es yo pregunto, usted responde. Sí, lo que fastidia y molesta es que aquí, teniendo una gestión y ustedes vienen específicamente a responder cosas particulares de su área, que es un grupo pequeño, que digan pues que no saben los nombres, que no se acuerdan los apellidos, porque son personas de confianza. No han sido CAS, no han sido personas de planta que han asumido estas coordinaciones o estas responsabilidades. ¿Son personas de confianza estas personas? La señora presidenta, son CAS, justamente. Todos ellos nos hubiese gustado tener esas solicitudes dentro de los lineamientos para poder incluirlos, porque en realidad nuestra intención es poder darles la información. ¿Me pueden pasar el oficio que le hemos llegado? Los lineamientos, el documento. Porque a cada uno le hemos hecho llegar un oficio de invitación y le hemos dado los lineamientos. Correcto. Entonces, en esos lineamientos están estas preguntas enmarcadas. En todo caso no son personal de confianza, son especialistas que han postulado por un proceso de selección administrativa. Entonces yo le pediría que me entregue el perfil para esos CAS y los currículos de las personas convocantes para esos cargos. En función a la gestión direccional, la siguiente pregunta. ¿Cómo realizó la dirección a su cargo el control de calidad de los textos escolares como responsables de la dirección de línea? Para que responda, señora Bastul. Okay, gracias, señora presidenta. Bueno, varias cosas. Primero, como ya venían comentando mis antecesores, existe una resolución donde se establece cuáles son los criterios pedagógicos, indicadores de calidad para la evaluación de materiales educativos. Entonces, en ese marco es que se hace la revisión de los materiales que pasan por las manos de la coordinación pedagógica dentro de la dirección de secundaria. De hecho, la calidad de los materiales educativos, como viene mencionando también, era una preocupación que teníamos las que estábamos a cargo de la dirección, y como parte de esa preocupación desde la alta dirección se nos pidió hacer una evaluación de cómo estaban conformados los equipos y cuáles eran aquellas mejoras que nosotros podíamos implementar para mejorar la calidad de los materiales educativos, y en general de establecer una política de materiales que nos permita tener esos arreglos institucionales para que la revisión de contenido, la evaluación de la calidad de los materiales no sea una cuestión discrecional de cualquier persona que esté en el cargo, ¿no? Eso por un lado, y por el otro lado lo otro que hice fue justamente revisar la composición de los equipos y ver cómo era la articulación entre las dos coordinaciones que le comenté, la coordinación pedagógica y la coordinación de materiales educativos. Eran coordinaciones que, si bien estaban dentro de un equipo, no había mucha articulación, ¿no? Entonces lo que hicimos fue iniciar esa articulación con miras justamente a la elaboración de las especificaciones técnicas de los materiales que saldrían en el 2019, ¿no? Que era el encargo que teníamos. Una pequeña interrupción. Vamos a dar el saludo cordial a la congresista Lisbeth Robles por acompañarnos. Para precisar y que quede grabado, nosotros hemos invitado y hemos dado una solicitud a cada uno de ustedes en relación a puntos centrales. A cada una ex directora le hemos puesto 6 ejes temáticos: presupuesto asignado y ejecutado para la ejecución de materiales educativos para la educación secundaria y para la educación primaria; pedidos realizados para la elaboración de materiales educativos en el periodo de gestión en el marco del currículo; número de veces por año; montos; puntos críticos de la gestión de materiales educativos. Siguiente punto: control de calidad y aportes a los contenidos de los textos escolares como responsables de la dirección de línea; estudios de investigación en materia de educación sexual y otras áreas que fueron incluidas en los textos escolares bajo su dirección; mecanismos de participación en la comunidad educativa en la formulación de las políticas educativas; gestión y balance de su gestión; entrega de cargo. Entonces no me pueden decir aquí la señora Jessica Ibet Simón que no le hemos hecho llegar los ejes temáticos, y por lo tanto aquí está presupuesto, está material educativo, personas, número de veces, montos y pedidos. Entonces por eso sí me levanto mi voz de protesta y que quede evidenciado y grabado que aquí no le estamos preguntando algo que no se haya enviado en el documento. Aquí están los documentos y ustedes como directora tienen la obligación a esta comisión de traer la información oportuna y no decir que no le hemos hecho llegar esta información.
¿Me permite, por favor, solamente para aclarar? No le permito. Continúe, por favor. Sobre la pregunta de calidad, ya eran las 3 acciones que le he comentado. Una cosita más, señora presidenta, solo para dejar claro, a mí me llegó efectivamente la invitación a esta reunión a mi casa, y en la postdata decía que había unos lineamientos, pero esos lineamientos recién me llegaron el lunes. Entonces hemos estado, de hecho, ambas buscando la información que se nos ha solicitado. Entonces la carta llegó sin el adjunto. Siguiente pregunta. ¿Qué cantidad de personas aproximadamente trabajaron bajo su dirección? De estos, ¿cuántos tenían una función de producción de textos y el nivel de responsabilidad que tuvieron? ¿Qué modalidad de contrato tuvieron? ¿Fue cargo de confianza, por CAS? ¿Cuáles fueron los perfiles? Como le comento, estaba la coordinación pedagógica y la coordinación de materiales. Todos ellos son funcionarios por CAS, o sea, ninguno es cargo de confianza. O sea, es un perfil, como menciona Jessica, que se elabora, se publica, personas postulan, y las ganadoras forman parte de esos equipos. Entonces queda pendiente para que nos entregue el perfil del CAS, cuándo fueron las convocatorias, los montos y las personas que participaron. Siguiente pregunta. ¿Sus especialistas tuvieron capacitación, recomendación, orientaciones por parte de algún organismo internacional o una ONG para la aplicación de alguna política educativa? De ser así, ¿cuáles fueron estos organismos y qué políticas fueron? Ninguna, señora presidenta. ¿Se realizaron estudios e investigaciones en materia de educación sexual o otras que fueron incluidas en los textos escolares a nivel secundaria? Durante mi gestión, ninguna, señora presidenta. ¿Hicieron partícipes a los padres de familia en la implementación de las políticas de educación sexual integral? ¿Qué mecanismos utilizaron? Tengo entendido que el recojo de la comunidad educativa, como ya mencionaron, se ha hecho en el marco de la elaboración del currículo nacional y luego de los programas curriculares, que son los 2 marcos para la elaboración de materiales. Okay. Para la señora Jessica Simón Valcárcel. ¿Cómo se realizó la dirección a su cargo el control de calidad de los textos escolares como responsable de la dirección de línea? Para que responda. Gracias. Bien, para el control de calidad y aporte de contenidos de los textos escolares, básicamente es importante decir que la elaboración de materiales educativos impresos tiene que ceñirse a un cronograma sumamente estricto, sumamente riguroso, que debe emprenderse aproximadamente hasta 1 año y medio antes de la llegada de los materiales a las escuelas, para que puedan llegar oportunamente a las aulas, es decir, para que lleguen al buen inicio del año escolar. La definición de los contenidos está a cargo de los equipos pedagógicos de la dirección, ¿no? Las primeras propuestas del material pasan por la revisión del material vigente a la luz de lo establecido en los programas curriculares. De allí se lleva a cabo la definición de las necesidades. Si el material es acorde con el currículo y con los programas curriculares, se opta por una reimpresión del material, ¿no? Si se requiere hacer solamente pequeños cambios o pequeños ajustes, el proceso se llama reajuste del material. Y si los cambios requeridos fueran más profundos, lo que se hace es o solicitar la adquisición de un nuevo material, o pensar en la elaboración de un nuevo material si el área curricular es muy compleja o es muy nueva o los enfoques pedagógicos son muy distintos. Durante mi gestión no se solicitó ni en ningún momento la elaboración de un material nuevo, ni tampoco la adquisición de un material nuevo. Eso es importante decirlo. En el caso de primer y segundo grado, básicamente se trató de reimpresión de materiales, y en el caso de los otros grados se habló de reajustes. Respecto de los controles de calidad, se hacen en diferentes partes del proceso de elaboración de un material, ¿no? Luego de la primera propuesta de diseño de los contenidos pedagógicos, que en algunos casos efectivamente fueron propuestas hechas por servicios de terceros, ¿no? Se evalúa la pertinencia del producto, y ese es el primer control de calidad a la luz de los enfoques curriculares del currículo. Es decir, si tenemos en el área de comunicación un enfoque comunicativo, se ve si la propuesta de material favorece este enfoque comunicativo. Si en matemática tenemos un enfoque basado en la resolución de problemas, se ve si las actividades y las propuestas corresponden a este enfoque curricular. Un segundo control de calidad de los contenidos pedagógicos tiene que ver con la adecuación de la pertinencia de estos materiales a las expectativas de logro
que están puestas en nuestros programas curriculares de primaria, es decir, se obedecen a las capacidades, a las competencias y a los desempeños que forman parte de la estructura del currículo nacional. Y un tercer momento dentro también de la evaluación de la pertinencia de los contenidos pedagógicos tiene que ver con la demanda cognitiva, es decir, la dificultad de las tareas que están planteadas en los materiales, a la luz de lo que las evaluaciones nacionales e internacionales muestran. Es decir, si se muestran en las evaluaciones nacionales que los chicos no logran hacer inferencias en segundo grado de primaria, por ejemplo, ¿qué actividades están propuestas en estos cuadernos de trabajo para que los chicos vayan desarrollando esta capacidad que no está lograda según la evidencia que se recoge, ¿no? Y eso es solamente en la producción de contenido pedagógico. Hay otros dos momentos más que tienen que ver con la producción. Una vez que los contenidos están aprobados, pasa a corrección de estilo, diagramación, ilustración, y se genera una nueva versión que es la versión digital, que se entrega luego a la Dijera para su impresión. Y un último control de calidad tiene que ver con cuando los materiales están en la imprenta, en las imprentas de las editoriales que han ganado los concursos públicos, se cuenta con un personal contratado para esos momentos específicos del año por órdenes de servicio que verifican que el papel, el tamaño, el color, la calidad de la impresión corresponde con los términos de referencia del contrato, y también que los modulados hechos de los materiales corresponden con los términos de referencia del contrato con las editoriales. Son como básicamente tres momentos de control de calidad. Una pregunta en relación a ello. Usted dice que no elaboraron ningún texto y lo que en su gestión correspondía era la reimpresión. La pregunta es, a la hora de hacer la reimpresión, primero chequean el texto escolar. En ese chequeo que su dirección realizó, ¿encontró alguna observación? Si nos podría comentar. Correcto, sí, señora presidenta. En el caso de primer y segundo grado de primaria, comunicación, matemática, personal, social y ciencia y tecnología, esos cuadernos eran reimpresos. Dos de ellos, los dos primeros, es decir, comunicación y matemática, eran autoría del ministerio, es decir, de los equipos pedagógicos del ministerio, y sí se detectaron algunas imprecisiones que fueron subsanadas al momento. O sea, siempre que se hace una reimpresión, cualquier proceso de impresión siempre pasa por una revisión, de todas maneras. En ese momento se encontraron algunas cosas que tenían que ser mejoradas o ajustadas también, porque como sabemos es un currículo nuevo, tenía una estructura no necesariamente adecuada. Entonces, si las pequeñas cosas necesitaban variarse y no eran cosas importantes, se reimprimía. Primer y segundo grado de primaria, ¿no? De tercero a sexto no fueron reimpresiones, sino reajustes. Requirieron un trabajo un poco más arduo con el contenido del material, ¿no? Sí, ahorita Tamara Limburgo tiene la palabra. En el mismo sentido, ¿no? Para la señora Patricia Gastulú, hemos escuchado hace un rato los horrores que hemos encontrado en los libros de inglés, y durante su gestión se autorizó una siguiente adenda, contratación y todo lo demás. ¿Por qué no paró el proceso? ¿Por qué utilizar el dinero del Estado y continuar con estos textos cerrados? Entonces, cuando la presidenta solicita nombres, es porque tenemos que llegar a los responsables. Esto ha perjudicado enormemente las arcas del Estado y más aún el nivel educativo de nuestros niños. Entonces, si nosotros no llegamos a responsables de ¿cuál es el sentido de esta comisión investigadora? Gracias, comunidad Tamara Limburgo, para que responda señora Gastulú. Por su intermedio, presidenta. Sí, a ver, le comento un poquito qué es lo que yo encontré cuando llegué a la dirección de secundaria. Como usted sabe, la jornada escolar completa se viene implementando desde el empezó en 2015, 2016, 2017, ¿no? Y era la resolución de la jornada escolar completa indica que la idea es que se haga de manera progresiva y las instituciones que tengan ciertos criterios, que cumplan con ciertos criterios, se convierten en una JEC. Entonces yo llego a la dirección de secundaria a mediados de abril del 2017 y tenía la disposición de implementar las 400 nuevas JEC durante el 2017. Entonces, cuando asumo el cargo, el equipo me comenta que había un grupo de laptops, alrededor de 13.000 laptops que tendrían que ser utilizadas para
para la implementación de la jornada escolar completa, que implicaba también la enseñanza de inglés en las escuelas, en el marco además de la política de inglés Puertas al Mundo que firmamos también. En ese contexto, yo solicito a la DIGERE como área usuaria y le digo, tengo que implementar las 400 GEC y tengo que distribuir estas 13.000 computadoras para que realmente la jornada escolar completa se implemente en esas 400 instituciones educativas. A mi consulta, la Dirección de Recursos Educativos me contesta y me da dos opciones, ¿ya? La primera opción era utilizar la figura de una firma, una resolución directoral, me parece, que estaba en el marco de la contratación de la contratación que ya se había firmado previamente, ¿no? O me da la opción de hacer una nueva licitación pública, ¿no? Entonces me hace un comparativo de estas dos opciones y en función a ese comparativo, porque además ese comparativo era en función de cuánto tiempo iba a demorar de llegar a las 400 instituciones educativas con las 13.000 computadoras que le comento. La opción de firmar la adenda era la opción que nos permitía de llegar de manera más rápida a las escuelas. Entonces, tomando en consideración esas dos opciones, la dirección de secundaria, en ese momento con la coordinación pedagógica y los especialistas en ese momento, recomendamos tomar la opción de la adenda para, no solo, y eso es un punto bien importante, no solo es para la cuestión de dar licencias para el uso de docentes y estudiantes, sino era para la distribución de las 13.000 computadoras, la clonación de las 13.000 computadoras y la compra de artículos adicionales como auriculares y mouse, que formaban parte del kit, digamos, tecnológico de inglés para poder promover el inglés en las escuelas. Respecto del material, el material físico, digamos, ese material no fue solicitado durante mi gestión. Ese es un material que ya existía en las escuelas GEC, en las 1.600 GEC anteriores. Y durante mi periodo en la dirección de secundaria yo no recibí ningún tipo de alertas respecto de los errores que se han encontrado en ese material que usted señala. Y otro punto que también me parece importante, porque comparto la preocupación que se ha venido discutiendo durante la mañana, el tema de inglés era un tema que merecía nuestra atención, y por eso con el equipo se desarrollaron unas nuevas especificaciones técnicas justamente que atendieran la necesidad que estábamos viendo en las escuelas, ¿no? O sea, efectivamente veíamos que los estudiantes tenían diversos niveles de inglés, entonces esto debería ser progresivo. Entonces, en función a esas necesidades y a la información que pudimos recabar de la GEC que ya venían funcionando, es que elaboramos una nueva propuesta técnica que yo dejo cuando salgo de la dirección de secundaria. Tiene la palabra la señorita Gladys Andrade. Gracias, Presidenta. Saludar también por su intermedio a nuestras invitadas. Pero, Presidenta, yo quería plantear una cuestión de orden, porque las señoritas aquí presentes nos dicen que recién el día de ayer han recibido los lineamientos, ¿no? Y que por eso no han podido traer toda la información. En todo caso, Presidenta, yo sugeriría que usted le invite para una próxima reunión donde traigan todo lo que se le ha solicitado, porque con todo respeto yo solamente siento que ellas están exponiendo los procedimientos, Presidenta, más no así podemos con esto ver cuál ha sido la responsabilidad, ¿no? Y porque, por ejemplo, Presidenta, es importante saber quién diseñó los libros, ¿no? ¿Qué equipo técnico estuvo a su cargo también para esa revisión y poder haber observado nosotros los errores que había? Así es que yo quería plantearle eso, Presidenta, porque yo siento que solamente se hablan de procedimientos, Presidenta. Eso es todo. Sí, puede tener. Si usted Juan Carlos González. Perdón, gracias, Presidenta. Voy a leer un pequeño comentario, señora Presidenta, congresistas, señores invitadas, de una persona que creo que tiene un poquito de experiencia en la educación peruana, ¿no? El señor Idel Wexler, ex ministro de Educación. ¿Qué opinó Idel Wexler sobre error en los libros de secundaria? Ha habido una decisión expresa de incluir contenidos inapropiados. El señor
El ex ministro de Educación, Ider Beckler, opinó respecto al error encontrado en los libros de tercero y secundaria, en donde se incluían un link con contenido inapropiado por los estudiantes. En declaraciones a un diario, comillas, ha habido una decisión expresa de incluir estos contenidos inapropiados a través de los links. En la misma línea de la congresista Gladys Andrade, yo creo que las dos profesionales que están acá con nosotros tienen la suficiente experiencia. No necesitas estar 5 años en la gestión pública para darte cuenta inmediatamente de las debilidades y las fortalezas que hay cuando uno recibe una responsabilidad. Y yo creo, he insistido de las 9:15 que vine aquí, de que nosotros, los gestores públicos, los que tenemos responsabilidad pública, tenemos la obligación de crear valor público. Si nos asignan una responsabilidad, en el caso de nosotros, por ejemplo, somos congresistas, ¿qué tenemos que hacer? No venir a dormir y a sentarnos, tenemos que dar cuenta de nuestra responsabilidad, y en el caso de ustedes, señoritas, evidentemente tienen que ser responsables, no directamente, pero sí de su gestión. Y yo creo, sumándome a la pregunta inicial de la señora presidenta, yo creo que si uno recibe una invitación del Congreso, uno no puede venir sin prepararse, porque ustedes saben lo que implica una responsabilidad, ¿no? Entonces yo creo, señora presidenta, que definitivamente tenemos que enfocarnos más a la responsabilidad que tienen ellas, ¿no?, las señoritas, en la gestión que ellos han tenido, ¿no? Yo creo que, por favor, no respondan a ese tema. Gracias. Tiene la palabra la congresista Lisbeth Robles. Gracias, presidenta. Yo al escuchar después a las ex directoras de educación básica regular, tanto de primaria y secundaria, para mí es sorprendente de que uno de lo que contestaban era, bueno, ya teníamos el material, hemos seguido pues implementando. Oiga, era dinero del Estado, y esos no son materiales que yo lo voy a regalar tipo volante, que va a estar por ahí. No, eran textos para una formación para nuestros niños y adolescentes. Eran materiales que nuestros maestros los iban a utilizar para una formación en educación. Y otro de los puntos que he hecho como director, o sea, yo ya recibí el libro, ¿con quiénes he trabajado? ¿Qué profesionales han estado a mi costado? Si lo he revisado o no. Y mi pregunta es, si teníamos algún docente dentro de ellos, de los materiales, porque eso lo iban a utilizar los mismos maestros, si lo han revisado o no. Y queremos nombres, porque esto sería sorprendente de que un maestro haya aceptado estos tipos de materiales. Y eso no se puede permitir, señora presidenta. Textos de que hagamos una fe de rata, un documento así de simple, eso tampoco no tiene lógica. Y que digamos, bueno, es que teníamos 2 opciones, si no, pues no se entregaban, que vas a entregar material no pertinente, fallado, que solamente hoy en día le quiero poner un liquid paper, o bueno, no me interesa, total, no es mi dinero, es dinero del Estado, que sigamos logrando. No quiero que mis estudiantes, pues, o que el Perú prácticamente siga siendo muy bien estudiado. ¿Bajo qué conceptos? Estos textos llegan no solamente a la costa, llega costa, sierra, selva, hasta frontera. Y lo más indignante es que ni siquiera a veces llegan los textos. Porque hoy en día, cuando vamos a semanas de representaciones, encontramos en los almacenes de las UGELes, por presupuesto. Entonces, todo eso, más bien hubiésemos buscado una mejor alternativa. Así es que yo sí solicito a las 2 exdirectoras, queremos nombres, porque esto no se puede quedar así. Probablemente nosotros, nuestros hijos, estudian en escuela privada, quizás, pero nuestros sobrinos y la educación peruana, ¿o estamos acaso dando doble discurso? Muchas gracias. Gracias, congresista Lisbeth Robles, y a los que han participado. Para responder a la inquietud de la congresista Gladys Andrade. Para empezar, esta moción investigadora se aprobó en abril. Segundo, que las preguntas que estamos realizando acá y que le hemos hecho a la señora Salas, a la gestión del señor Saavedra y en este momento a la gestión de la señora Marte, es preguntas tipo. No estamos cambiando, porque lo que cambian supuestamente son las personas, pero las personas van rotando a otra área. Segundo, que aquí las personas, una de las responsables, ha tenido experiencia y ha trabajado en otras áreas.
Tercero, que la documentación detallada de todo lo que se le está preguntando ahora ha sido enviado el día 20. Igual a todos los demás congresistas, y lógicamente mi opinión personal y la decisión que yo tomo, si yo soy parte de una comisión investigadora, yo sigo la moción, leo la moción, en la moción está el sustento, están los contenidos, están los ejes que vamos a preguntar, veo las sesiones descentralizadas, las sesiones que hemos venido siguiendo, y son las mismas preguntas que estamos haciendo. No hemos cambiado las preguntas, salvo una repregunta en función a lo que ustedes responden, pero es la misma dinámica. Siguiente, para la aclaración, a todas las personas que están viniendo invitadas y que no tienen en sus manos la parte del presupuesto o alguna pregunta adicional, lo que estamos haciendo es entregarle en el mismo acto un cargo para que ustedes respondan las preguntas, lo que les quede pendiente, y ustedes lo tienen que incorporar. Y esa es la dinámica que estamos haciendo desde la gestión de la señora Patricia Sala, para que puedan tener mayor información del manejo y dinámica de la comisión investigadora. Entonces, sí es importante, la comisión investigadora, el objeto de esta comisión es ver dónde están los nudos críticos, en qué circuito están fallando las responsabilidades o las omisiones en relación a los textos escolares. Eso es nuestro objetivo de nosotros. Aquí nosotros lo que queremos es transparentar el presupuesto, transparentar las responsabilidades, pero lamentablemente desde que ha venido la gestión de la señora Patricia Sala, ninguno, ni el ministro, ni los exministros, ni los viceministros, ni los directores de gestión pedagógica, qué casualidad, yo creo que se habrán puesto de acuerdo, ¿no? Y me disculpan si es que estoy equivocando. Ninguno de ellos ha dicho ni siquiera ni un nombre de una persona. No se acuerdan, no saben quiénes son, no saben sus apellidos, son bastantes, todo el mundo tiene responsabilidades. No es así, pues, no es así. Aquí siempre hay una persona que es responsable, porque ustedes son cargos de confianza, ¿no es así? Y los cargos de confianza, supuestamente, para tener un cargo de confianza, ¿quién las propuso? Fue la ministra. Y esperemos que tengan el perfil para los cargos que han asumido, porque si aquí no saben responder las cosas generales y mínimas de su gestión, entonces ¿cómo es posible que hayan manejado una política educativa a nivel primaria, secundaria? Entonces eso es lo que tenemos que analizar y tenemos que poner en cuestión. Continuamos con la pregunta para que pueda responder usted. ¿Concluyó con la respuesta o continuamos? Perdón, sí concluí. En relación al presupuesto asignado en su gestión, ¿cuánto se gastó y cómo fue distribuido en relación a los materiales educativos? Para que responda, por favor. Sí, como le mencioné, el presupuesto para la gestión de materiales educativos en la dirección de primaria era de 1.015.812 nuevos soles, ¿no? Con este material se contrató personas, adicionalmente 256.664 soles que tenían que ver con la contratación de órdenes de servicio para la primera propuesta del contenido pedagógico de los materiales, para la diagramación de los materiales, la ilustración de los materiales, la corrección de estilo y todos los controles de calidad que tenían que ver con los procesos mismos de producción en la Dijera, ¿no? Para que nos precise, si no lo tiene en ese momento con cargo a entrega, el presupuesto asignado para órdenes de servicio, quiénes fueron los responsables de esas órdenes de servicio y el perfil de las personas que asumían esa responsabilidad. Efectivamente, el monto por órdenes de servicio y número de órdenes de servicio está en mi entrega de cargo. Sin embargo, quiero explicar, digamos, en todo caso, que desde las direcciones de línea lo que hacemos son términos de referencia, se definen los perfiles, las actividades y los productos que se necesitan, y esto se envía a la Oficina General de Recursos Humanos, que ellos hacen los procesos de contratación. Entonces, en todo caso, lo que yo podría facilitarles son los montos de presupuestos y los perfiles solicitados para las órdenes de servicio. Okay. Y también los nombres de las personas que ganaron esa responsabilidad. Siguiente pregunta.
¿Cómo realizó la dirección a su cargo el control de calidad de los textos escolares? Sí, como le comentaba, hay 3 hitos importantes en los controles de calidad. El primero le decía que era el control de calidad respecto a los contenidos pedagógicos, ¿no? Que se llevaba a cabo después de la primera propuesta de contenido pedagógico que daban los órdenes de servicio, ¿no? Y que tienen que ver con la adecuación de los enfoques curriculares, la adecuación de la pertinencia de los aprendizajes que estaban plasmados en los materiales. Tenían que ver si correspondían con los estándares de aprendizaje presentes en el currículo, con las capacidades, los desempeños y las competencias que estaban presentes en los programas curriculares de primaria. Eso es un primer momento. Una vez trabajado y cerrado todo esto, el contenido pedagógico pasaba a ser diagramado, se hacía corrección de estilos, se ilustraba, y ese era un segundo momento de control de calidad donde se verificaba que todo el material estaba ok para ser entregado digitalmente a la DIGERE para su producción. Y el tercer control de calidad importante tenía que ver con, como le mencionaba también, la verificación con contratación de servicios específicos, ¿no?, de que los materiales que estaban siendo producidos en imprenta estaban de acuerdo con los términos de referencia de las contrataciones con las editoriales, no sea en calidad de papel, tamaño de papel, color de la impresión, o sea de las formas de modularse. Por ejemplo, un material que iba dirigido a la selva, ¿no?, tenía que estar envuelto en las cajas en stretch film porque muchas veces tenían que transportarse por vía marítima o por vía fluvial, ¿no? Y así, o sea, cada material tenía sus propias características de modulado, y sobre esto se hacía una verificación técnica que daba el ok, digamos, para poder proceder, para que DIGERE pudiera proceder al pago del contrato. Sí, para que con cargo a entrega posterior nos haga todo el circuito del proceso para ambas, y las personas responsables de cada fase y el presupuesto asignado a cada una de ellas. Siguiente pregunta. El número de personas que aproximadamente trabajaron bajo su dirección, de estos, ¿cuántos tenían una función en la producción de textos y el nivel de responsabilidad que tuvieron? Presupuesto asignado. Como le mencionaba, aproximadamente en la dirección de primaria son 100 personas, no tengo el número exacto ahorita, pero eso también se lo voy a entregar. De estas 100 personas hay un equipo grande que tiene que ver con la parte de implementación territorial del currículo, y un equipo más pequeño, un equipo pedagógico que se encargaba en ese momento de la producción del material impreso o de las especificaciones técnicas en el caso que se hiciera alguna compra del material, que no se hizo durante mi gestión, ¿no? Estas personas formaban parte del equipo pedagógico, estaba subdividido en áreas curriculares, más o menos eran 20-25 personas, ¿no? Cada una de las áreas curriculares tenía un responsable curricular, y el área pedagógica estaba a cargo de un coordinador pedagógico, y el área de gestión de materiales educativos estaba a cargo de un coordinador administrativo, ¿no? Ok, para que nos haga llegar con cargo los datos más precisos. Siguiente pregunta. ¿Sus especialistas tuvieron capacitaciones, recomendaciones y orientaciones de parte de algún organismo internacional o ONG para la aplicación de alguna política educativa? De ser así, ¿cuáles fueron estos organismos y qué políticas educativas colaboraron, participaron o implementaron? No, Presidenta, ninguno. ¿Se realizaron estudios de investigación en material de educación sexual o otras áreas que fueron incluidas en los textos escolares de primaria? No, Presidenta, no se hizo ninguna investigación relacionada con el tema de ESI ni con ningún tema curricular durante mi gestión. Corrida Tamararim. Para seguir la secuencia de sus respuestas, si me podría precisar una vez más, ¿cuándo usted ingresa al Ministerio de Educación, por favor? Correcto. ¿Cuándo cesa? Yo inicio mi gestión como directora de primaria el 18 de abril de 2017 y termino el 9 de noviembre de 2017. Siguiente pregunta. ¿Hicieron partícipes a los padres de familia en la implementación de las políticas de educación sexual integral?
qué mecanismos utilizaron, si fue así y cuáles son las evidencias y nos puede hacer llegar. Correcto. Hicimos partícipes a los padres de familia, y efectivamente teníamos dentro de la dirección de primaria un equipo encargado de la asistencia técnica y del acompañamiento docentes, ¿no? Este equipo se encargaba entre sus funciones de organizar las jornadas y encuentros familiares, ¿no? Que tenían acá, o sea, que tenían como propósito, por un lado, favorecer la participación de los padres de familia, padres y madres de familia en la educación de sus hijos, ¿no? Dándoles algunas pautas de cómo acompañar su aprendizaje, y por otro lado los encuentros de padres de familia que tenían que ver más bien con el desarrollo y el afianzamiento del vínculo socioafectivo del padre, madre, abuelo, etcétera, miembros de familia con sus hijos, desde el punto de vista de que el desarrollo de la educación sexual integral y en general de la persona tiene un componente afectivo importante, y el vínculo con la familia y con los padres es fundamental para el desarrollo emocional del niño, ¿no? En ese sentido se llevaron a cabo un conjunto de estas estrategias en 2.437 escuelas, instituciones educativas nacionales, ¿no? Primarias. Okay. Igual, para que quede grabado, la Ley de Acceso a la Información Pública número 2786, el plazo para atender una solicitud es de 7 días útiles. La entidad si requiere 5 días adicionales, deberá avisarlo al solicitante. De no someterse a la información, se le aplicará el artículo 11 de la ley. ¿Qué dice el artículo 11? Agotada la vía administrativa, el solicitante que no obtuvo la información requerida podrá iniciar el proceso contencioso administrativo según la ley 27584. También quiero agradecer la participación de la señorita Patricia Gastulo Guaitaya y la señorita Jessica Simón Balcarce por su participación y con cargo a entregar la documentación correspondiente. Asimismo se le va a entregar el cuadernillo de preguntas, que es igual para ambas, para que si alguna de las preguntas que no hayan podido absolver en su complejidad lo puedan hacer llegar en el tiempo más breve, y asimismo también nos den sus correos electrónicos, que lo tenemos, pero de todas maneras para hacer un intercambio de alguna información que necesitemos, o si ustedes deseen colaborar con alguna información adicional, agradecemos su participación. Cuando ustedes consideren pertinente pueden abandonar la sala. También, señores congresistas, agradecerles por su acompañamiento al congresista Juan Carlos González Ardiles, la congresista Tamara Limborgo, y que quede constancia las licencias del señor Carlos Domínguez Herrera, César Vázquez Sánchez, la señora Joaquín Dipas y Alberto Oliva Corrales. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Siendo la 1:48, se levanta la sesión de la comisión investigadora. Muchas gracias, colegas. Bien, esta comisión investigadora culminó con la participación de la directora de Educación Primaria Jessica Simón Balcarce y Patricia Gastulo Guaitaya, directora de Educación Secundaria, durante la gestión de la exministra de Educación Marilú Martens, quien dio a conocer sobre el tema, en este caso de la supervisión de los textos, y señalaron que estuvo a cargo bajo la coordinación pedagógica y la coordinación de materiales. En este último estaba conformado por 5 personas. Sin embargo, las funcionarias no dieron a conocer al respecto. Nosotros volvemos con la entrevista de la presidenta de la comisión investigadora. Sí, ahí está. Bien, muchas gracias a nuestra compañera Cecilia Marpartida. Nosotros nos vamos al hemiciclo Porras. Continúa la sesión de la Comisión de Fiscalía.